La tercera ponencia de esta sesión de Ciencias Físicas viene de la mano de José Manuel Morales Sillero, que en Twitter muchos los conocerán por Cuánto Zombie. Él es ingeniero técnico de sistemas y además estudiante de Ciencias Físicas y jefe de proyecto en Telefónica España. Es el autor del blog El Zombie de Schrödinger y su charla se llama Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Un aplauso. Yo no amo la bomba, en realidad, no como la amaba el doctor Strangelove, pero sí siento una fascinación enfermiza por todas las historias que rodean la creación de la bomba atómica. Hoy voy a contaros una de esas historias, una historia de pioneros de la ciencia y de la computación. Todo empieza en Italia, en los años 30. Enrico Fermi estudiaba en la Universidad de Roma el movimiento de los neutrones. Cada vez que hacían un experimento sorprendía a sus colegas porque casi siempre acertaba paso por paso con lo que iba a pasar en el experimento. Cuando le preguntaban por sus dotes adivinatorias, él siempre contestaba lo mismo. Usó dos herramientas, el insomnio y muestreo estadístico. Con 15 años de antelación estaba usando un antepasado de lo que serían los métodos Monte Carlo. En 1938, Enrico gana el Nobel por sus investigaciones sobre los neutrones. Convenció a las autoridades italianas que sería una buena idea viajar con su familia a recogerlo a Suecia. Fue la excusa perfecta para huir de la Italia de Mussolini y dar el salto hacia los Estados Unidos. Primera escala en Nueva York, segunda en Chicago, donde puso a funcionar el primer reactor nuclear en pruebas, y luego llegó a Los Álamos, el lugar donde transcurre nuestra historia, el laboratorio donde se crearon las bombas atómicas. La bomba de uranio y de plutonio, las que se lanzaron en Japón, se crearon con la simple ayuda de lápiz y papel. Lo que llamaban computadoras en esa época eran mujeres como estas, muchas de ellas licenciadas en matemáticas, que pasaban largas jornadas de trabajo realizando cálculos con ecuaciones diferenciales. Durante el desarrollo de la bomba hubo una conversación muy importante. Edward Teller, físico muy importante y una de las figuras más oscuras de la Guerra Fría, tuvo una conversación con Enrico Fermi. En ella Enrico le dijo: Edward, si pudiéramos usar el poder de la bomba de fisión, de la bomba de uranio, para iniciar una reacción de fusión, podríamos tener el poder de una estrella en una bomba. El origen de la idea de la bomba de hidrógeno había sido metido en la cabeza de Edward y no pararía hasta conseguir crearla. Pero ¿cómo funciona la bomba de hidrógeno? Esto es el proceso Teller-Ulam, que consta de dos etapas. La primera es una bomba esférica convencional, una bomba de uranio esférica, y la segunda es un cilindro en el que dentro hay un pequeño cilindro de plutonio, al que llamaban la bujía de plutonio. Rodeándolo hay combustible de fusión y rodeándolo todo ese cilindro hay un tampón de uranio. La explosión comenzaba con un explosivo convencional. Comprimía el uranio que iniciaba la fisión. Al iniciarse la fisión se producía una gran cantidad de calor y una gran cantidad de rayos X. Los rayos X rebotaban en la estructura de la bomba y provocaban que la espuma de poliestireno que rodeaba las dos etapas se convirtiera en un plasma. Ese plasma comprimía la segunda etapa y provocaba que la bujía de plutonio se activara. Se producía una serie de reacciones en el combustible de fusión y finalmente, gracias al calor y a la presión que se habían producido, distintos isótopos del hidrógeno reaccionaban creando helio. Al crear el helio se generaba una gran cantidad de energía y el tampón de uranio, al recibir esa energía, comenzaba a fisionarse. Se producía el infierno en la Tierra, el poder de una estrella en una bomba. Pero tenían un grave problema para conseguir desarrollar esta bomba. Necesitaban saber cómo se iban a comportar los neutrones tras la primera explosión, y la cantidad de cálculos a las que se enfrentaban era prácticamente inabordable. Pero contaban con este señor, John von Neumann, matemático húngaro. Era un genio entre los genios. Tenía libertad para moverse entre los distintos laboratorios que trabajaban para la maquinaria de guerra americana. En uno de esos laboratorios, en la Universidad de Pensilvania, un físico, John Mauchly, y un ingeniero, Presper Ecker, con material de desecho de la Marina, consiguieron hacer el primer ordenador, la primera computadora electrónica, el ENIAC. 18.000 tubos de vacío, 500.000 de uniones soldadas, 40 toneladas en una habitación de 130 metros cuadrados. Todo ello para una potencia de cálculo de 100 kilohercios. Este móvil, en uno de los núcleos de su microprocesador, puede ejecutar instrucciones a una velocidad 10.000 veces mayor que el ENIAC. Yo lo uso para leer el Twitter.
¿Pero para qué quería el ENIAC la Marina? Para calcular trayectorias balísticas. Y bueno, era sencillo, ¿no? Cogías, calculabas la gravedad, tiro parabólico, pum, pum, ya está. Perfecto el examen. Pero cuando se llegaba a situación de guerra, la Marina se encontraba con esto. Una gran cantidad de factores que afectaban a la trayectoria del disparo. La variación de cada uno de esos factores provocaba que hubiera que calcular de nuevo toda la trayectoria del tiro. Los cálculos eran tan complejos que las computadoras humanas que los hacían decían que podían tardar 8 horas en calcular una sola trayectoria. Todas esas trayectorias se tabulaban y esas tablas se introducían en unos libros que iban a los barcos. No había computadoras, tenían que consultar los libros para saber cómo debían hacer el disparo. Pero von Neumann pensaba que este no era un buen uso para el ENIAC. Así que viajó a Los Álamos. Allí se encontró con Nico Metrópolis, que tenía un buen bigote. A Nico Metrópolis le dijo que hiciera un modelo simplificado de cómo se tenían que comportar los neutrones en la bomba para poder ejecutarlo en el ENIAC. El modelo se hizo la prueba, la guerra mundial acabó, la Segunda Guerra Mundial acabó, pero se inició una nueva guerra, que era la Guerra Fría, y seguía habiendo la necesidad de crear la bomba de hidrógeno. En la revisión de los resultados, todos quedaron encantados, pero hubo una persona en especial, el matemático polaco Stanisław Ulam, que se dio cuenta enseguida de algo. Si utilizamos la potencia de cálculo del ENIAC, podemos resucitar una técnica matemática que había caído en desuso. Se trataba del muestreo estadístico, el mismo que usaba Enrico Fermi en sus tiempos en Roma. Nacía el concepto de los métodos Monte Carlo. ¿Pero qué es un método Monte Carlo? Este es el ejemplo que solemos usar, un ejemplo muy sencillo para explicar el método Monte Carlo. Se trata de un cuadrado, dentro hay un círculo circunscrito, y lo que se hace es que se lanzan un montón de coordenadas aleatorias al cuadro, a cascoporro, en este caso creo que son 10.000, y se calcula todos los puntos que hemos lanzado y los puntos que han caído dentro del círculo. Con eso se hace un cálculo muy sencillo de relaciones y obtenemos un valor para pi, que no es que sea muy malo, pero no es un buen método para calcular decimales de pi. El verdadero poder de los métodos Monte Carlo es cuando nos enfrentamos con un problema que encaja en una cadena de Markov. ¿Qué es una cadena de Markov? Pues es como uno de estos libros. Seguro que algunos de vosotros los habéis leído y los más jóvenes seguramente no sabréis ni de lo que estoy hablando. En estos libros empezabas a leer, elige tu propia aventura, empezabas a leer el libro de una historia, normalmente de bárbaros y princesas, y cuando llegabas a cierto momento del capítulo había 3 decisiones que tomar. O sea, podías tomar una decisión sobre 3 opciones. Cada opción que elegías te enviaba una página distinta, continuabas la historia. Volvías a tener 3 opciones, elegías una y seguías. Y así, a la 4ª decisión así, llegabas a un final que a la primera vez siempre era el malo. O sea, nadie ha llegado a la solución buena en el primer intento. Una cadena Markov es parecido. El problema que tenían, lo que se trata es que hay una cadena de eventos continuados en la que la probabilidad de que ocurra un evento en la cadena depende totalmente de los eventos que han ocurrido anteriormente. Con los neutrones lo que tenían era una posición y una velocidad que ellos imaginaban, o sea, una posición inicial y una velocidad que le daban al neutrón, y lo que hacían era lanzaban un número aleatorio y decían, oye, ¿cuánta distancia va a recorrer este neutrón en la bomba? Esa era la distancia que iba a recorrer hasta que chocaba con un núcleo. Cuando chocaba con un núcleo el neutrón, lo siguiente que tenían que calcular es qué va a pasar con este neutrón. Puede salir despedido en otra dirección, puede ser absorbido por el núcleo o puede fisionarlo. Y si lo fisiona, hay que calcular cuántos neutrones se han generado en la fisión. Y a su vez, si se han generado neutrones, hay que saber qué pasa con esos neutrones que ahora tienen una posición y una velocidad inicial dada. Si consigues calcular la historia de un gran número de neutrones, puedes hacer una estadística. Con esa estadística puedes saber cómo se va a comportar tu bomba. No pudieron probarlo tan rápido como habrían querido, porque el ENIAC tuvo que moverse a su verdadero destino final en un laboratorio de balística del ejército de la Marina, o sea, de la Marina americana. Pero Enrico Fermi no se cruzó de brazos y enroló para su misión a Percy King, un ingeniero, y juntos crearon este aparato. Una máquina
de cálculo mecánico del método Monte Carlo. Lo ponían encima de una hoja que tenía la estructura en 2D de la bomba y con el lápiz que se ve en esa parte de cristal que tiene, iban dibujando la trayectoria del neutrón. Tenía un dígito que les decía cuánto espacio había que mover el aparato, y cuando llegaba a ese punto, con otro dígito, veían lo que iba a pasar con el neutrón, cambiaban la dirección y iban dibujando la trayectoria de los neutrones. Con mucho cachondeo le pusieron el nombre de Fermiac. Y fue un bonito final para las máquinas de cálculo mecánico a las que ENIAC iba a desbancar. En 1949, Stanisław Ulam y Nico Metropolis publicaron el primer artículo sobre los métodos Monte Carlo. El impacto fue prácticamente inmediato. Era un método que se adaptaba muy bien a la física de partículas y las universidades americanas empezaban a contar con ordenadores, con computadoras. Ahora en la actualidad se usa prácticamente en todas las disciplinas, incluso en gestión de proyectos lo podemos pervertir para calcular riesgos. ¿Pero funcionan? Esta fue Ivy Mike, en octubre de 1952, el primer lanzamiento de una bomba de hidrógeno por parte de los americanos. Una bomba que cambiará las relaciones internacionales para siempre. Pero no quiero irme sin recordar a las computadoras, y esta vez a las humanas. Muchas de estas mujeres, recién salidas de la carrera, llegaron directamente a su laboratorio y allí se casaron con científicos que trabajaban en el mismo laboratorio. El roce hace el cariño. Cuando empezaron a aparecer artículos sobre computación, sobre cálculo numérico, sobre programación de ordenadores, digamos, ellas aparecían junto a sus maridos como autoras de los artículos. En la época había un machismo bastante importante, más que ahora, y mucha gente pensaba, la han puesto ahí para alegrarle el día. Nada más lejos de la realidad. Ellas eran las que habían estado años haciendo cálculos diferenciales a mano, ellas eran las que sabían cómo funcionaba el proceso y ellas fueron las que realmente programaron las primeras computadoras con las que contó los Estados Unidos. Ellas fueron las verdaderas pioneras en el maravilloso mundo de la programación. Muchas gracias y hasta la próxima.